Hola, buenos Muy buenos días. días. Muy bien, Hola, muchas bueno, gracias. pues bienvenida Katia, bienvenida Lilia, gracias de verdad por acompañarnos. Pues tremenda nota periodística que están publicando ustedes y que se titula, publicada en pie de página, que se titula Cuando parir es delito. Katia Rejón, ¿de qué va? ¿De qué va esta nota periodística que es verdaderamente pues importante y relevante que la audiencia también pueda escucharles? Bueno, en el 2018, Lilia Balam y yo también hicimos una investigación del caso de Evelia Mutul, una mujer maya que fue encarcelada 10 años por el delito de homicidio en razón de parentesco por un aborto espontáneo. Y en ese momento se trató en los medios y parecía un caso aislado. Y en esta segunda parte nos damos cuenta de que no es así. Documentamos 8 casos del 2005 a la fecha. Uno de esos casos sigue vigente. Le sucedió a una menor de edad, tenía 17 años cuando tuvo un aborto espontáneo en su escuela y ahora lleva 2 años en un proceso penal por homicidio en razón de parentesco. Entonces, hay un montón de cosas que tienen en común estas mujeres, pero una de ellas sin duda es justo la misoginia con la que se arman los casos. No sé si Lilia quieres agregar algo más. Pues justo cuando comenzamos a investigar sobre el asunto de la despenalización del aborto y todo lo que implica el aborto voluntario, fue que descubrimos que más allá de sancionar a mujeres que desean interrumpir sus embarazos, también se está permeando en esta imagen de que las mujeres que tienen un aborto espontáneo, una emergencia obstétrica, ¿no? Un parto fuera del hospital, que se conocen como partos fortuitos, cuando hay un producto que no tiene vida, que no tiene señales de vida, enseguida se relaciona con que la mujer no deseaba a ese hijo y por lo tanto lo asesinó, ¿no? Por eso es que las acusan de homicidio en razón de parentesco y fue así que detectamos estos casos. Estamos a una sanción de hasta 60 años de prisión en Yucatán y estamos hablando de un tema en el cual las mujeres no tuvieron nada que ver. Su cuerpo simple y sencillamente no quiso continuar el embarazo y lo interrumpió. Es algo natural, algo que ocurre en cualquier parte. Y sin embargo están encarceladas vida entera, condenada por una decisión de su cuerpo y que fue malinterpretada, yo diría inclusive una visión social y moral de una sociedad o de un código penal que fue diseñado de esta manera. Cuéntanos un poco sobre esta situación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las enfermeras, los médicos dijeron, no, no fue tu cuerpo, fuiste tú. Y claro, el Ministerio Público le dio la razón y las condenaron de por vida, ¿no, Katia? Es así, casi podemos resumir este tema. Un acompañamiento médico porque no sabían de su embarazo. Hay el caso, por ejemplo, de una joven de 17 años del municipio de Tatsiu, que es uno de los municipios más pobres de Yucatán, que tuvo un aborto en la casa para quienes trabajaba, y uno de los argumentos de la fiscal era que cuando ella le revisó el color o todas esas cosas que debería de hacer el hospital o que debería hacer un doctor y que ella no tiene recursos o manera de hacerlo, ¿no? En ese momento ella tenía la placenta retenida y estaba sufriendo una hemorragia, pero la fiscal en la sentencia hace como un listado de las cosas que debía de haber hecho esta joven de 17 años. Y lo que hemos visto es que desde el momento en el que llegan los paramédicos hasta el momento en el que las mujeres están en los hospitales y va a la fiscalía a intentar interrogarla en ese mismo lugar, ¿no? En el hospital, hay una persecución que, bueno, que ya desearíamos que la fiscalía tuviera en otros casos donde sí se necesita de su eficacia, ¿no? Ya, gracias, Katia. Lilia Balam, esta historia que está contando ahorita Katia, que permítanme también, porque hay historias en este trabajo periodístico que están entregando que a usted le va a dar una idea de lo que estamos hablando. Dice el texto, ella desconocía que estaba embarazada, ni siquiera lo sospechaba. Meses antes había tenido relaciones sexuales con protección. Tuvo su periodo menstrual como siempre, vi que me bajó y pensé, ya estuvo. No le tomé importancia. Me salto unas partes del texto donde dice, el 30 de octubre de 2019, la joven comenzó a sentir molestias estomacales, pero las atribuyó a comer en exceso las naranjas dulces que había comprado para la celebración
del Hanal Pixán. Incluso su padre le llamó la atención, pronosticó que las frutas le harían daño. Al día siguiente no le extrañó que Alejandra se quejara de dolor de estómago y pidiera no ir a clases. Él la reprendió y la llevó a la escuela. Al llegar, la adolescente no aguantó más el malestar, se fue corriendo al baño con la esperanza de aliviarse. No fue así. Y la cita textual es: vi que cayó al inodoro, escuché el golpe y lo primero que hice fue agarrarlo. Quedé en shock. Yo no sabía que estaba embarazada. El baño es pequeño, entonces lo agarré y busqué dónde sentarlo. Quise subir mi pantalón para salir a pedir ayuda, pero ya no reaccioné. Ahí me desmayé y rompí una puerta al caer y solo escuché que alguien entró y habló a la coordinadora. La narración y las experiencias son tremendas. Como tremendo e indignante es que además estén llevando procesos penales. Lilia, ¿qué reacción o qué se está gestionando en lo que toca al gobierno de Yucatán y qué interferencia está teniendo el gobierno federal frente a casos de esta naturaleza? El presidente ya lo habló en alguna mañanera, que se iban a intervenir en varios de los casos y que estaban gestionando con algunos gobiernos de las entidades de la República Mexicana en casos como estos. No sé si hay algún avance o adelanto sobre este respecto. Precisamente sobre ese tema platicábamos con Verónica Cruz, representante de Las Libres, que mencionaba que el principal asunto es que es muy difícil encontrar estos casos. Tanto Katia como yo tuvimos que trabajar en estos casos estuvimos investigando durante este tiempo, durante estos años, pero en particular para detectar a las mujeres que fueron acusadas cuando tuvieron un aborto espontáneo o un parto fortuito, fue una situación de leer cada sentencia que está publicada en el Poder Judicial de Yucatán y también de hacer solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia. Y el asunto es que cuando se solicita la información, por ejemplo, a la Fiscalía, no tiene esa información. Ellos negaron tener información. En varias ocasiones metimos solicitudes y siempre decían que la información era inexistente. Es decir, los estados no tienen esta información y es muy difícil que el estado las ubique porque no les interesan este tipo de casos, ¿no? Entonces, justo mencionaba Verónica Cruz que lo que hace falta es que el gobierno federal pues ya se ponga a trabajar sobre estos temas y también ya debería haber realizado, por ejemplo, un censo para identificar a qué mujeres están en prisión y por qué delitos, e identificar quiénes están acusadas de homicidio en razón de parentesco contra productos neonatos o productos en gestación, ¿no? Entonces, en esta situación, también encontramos, en nuestro caso también solicitamos una entrevista con el Instituto de la Defensa Pública de Yucatán, pero hasta la fecha no nos contestaron, quedó en el olvido. Entonces, no sabemos realmente si hay voluntad por parte del gobierno del estado para solucionar estos casos. No sabemos cuál es el avance que han tenido con el gobierno federal, porque no hay información al respecto. Y las únicas que parece que están dispuestas a detectar estos casos, pues son las organizaciones, la sociedad civil, y pues básicamente su trabajo y su labor de investigación la que ha permitido que se conozcan estos nombres, estos casos, estas situaciones, de como dices, ¿no? De hecho, lo que averiguamos fue que la mayoría eran mujeres que no sabían que estaban embarazadas porque no tuvieron acceso a educación sexual integral y porque, como lo comentaba el ginecólogo Alfonso Carrera, no todos los embarazos son iguales. Incluso una mala valoración médica puede hacer que no se detecte el embarazo y eso ya es decir mucho, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la calidad del servicio de salud que se tiene aquí en México. Sí, la organización Las Libres tiene mucha experiencia en este tipo de cosas, de temas. En Guanajuato esta organización ha detectado varios casos también tremendos, donde hubo inclusive una estigmatización social durísima por esa sociedad que es bastante conservadora. Y lo digo, Katia, porque en el texto que publican, y me parece que es importante también ubicarlo como un problema nacional, hacen una pregunta: ¿por qué se está acusando a las mujeres con emergencias obstétricas de asesinato? Y bueno, la respuesta es que es una consecuencia de la criminalización del aborto en México, estereotipos, prejuicios, leyes que penalizan interrupción voluntaria, así como aquellas que protegen la vida desde la fecundación, que ocasionan que se trate como un delincuentes a quienes pierden un embarazo de forma espontánea o han tenido un parto fortuito. Es decir, aquellas que entran en labor de parto de manera prematura fuera de un hospital. Y bueno, pues esta es una de los elementos que hay detrás de lo que viene después. Ante una interrupción fortuita, una emergencia obstétrica, lo que viene después es la criminalización, la
digamos, decisión de condenar a una mujer ya desde el primer momento sin siquiera preguntar qué fue lo que sucedió, y esto ocurre también fuera de México. ¿Cuál es la valoración que ustedes han encontrado desde Yucatán de la gravedad de este problema y las perspectivas que pudiera haber? No sé, yo soy pesimista, pero yo vivo en Ciudad de México, de que esto pueda cambiar, al menos en Yucatán. Y creo que es importante mencionar que aunque estos casos son documentados en Yucatán, las Libres han documentado muchos más y podemos hablar de algo que es sistemático, ¿no? Acaba de salir también un caso en El Salvador y, bueno, no creemos que sea solamente una situación que sucede en Yucatán, sino que está en todas partes de la República. Sí, creo que tiene mucho que ver la idea que se tiene de las madres y también la responsabilidad que se le pone a las mujeres sobre cosas con las que no tiene ningún control, ¿no? En las sentencias queda muy claro que se esperan que las mujeres conozcan cada síntoma, aunque nunca hayan pasado por un embarazo antes, porque todas las mujeres de estos casos fueron primerizas, es decir, no tenían la experiencia de cómo era un embarazo, y aunque la tuvieran, todavía no, eso no quiere decir que puedan reconocer los síntomas como si fueran doctoras, ¿no? Como si fueran médicas, como si fueran especialistas en salud. Creo que el avance de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decir que el aborto es, la penalización del aborto es inconstitucional, es un paso muy importante para que se dejen de criminalizar estos casos, pero justamente una de las cosas que decimos también en el reportaje es, si tú le preguntas a cualquier político o a cualquier autoridad en México si hay mujeres encarceladas en la cárcel, te van a decir que no, y tienen razón, pero esas mujeres no están en la cárcel por aborto, pero sí están por homicidio en razón de parentesco, y eso lo hace mucho peor. Ya, gracias, Katia. Lilia, no solamente es la pesadilla de todo lo que les toca vivir a estas compañeras frente a un embarazo, sino además hay que lidiar con los abogados públicos, los defensores de oficio, como ustedes bien narran en este extraordinario trabajo periodístico. Hay que lidiar con eso porque son pues defensores de oficio pues amañados, ya con una línea, hay que mocharse a veces o en muchos de los casos, pero en estos casos me sorprende esto que está narrando del caso de Alejandra, que además pues frente a un abogado a modo, un abogado público a modo, pues buscan tener su propio abogado, y la respuesta del abogado defensor y las acciones que se llevan a cabo pues es verdaderamente pues sorprendentes e indignantes, Lilia. Sí, justo lo que mencionaban era que el proceso realmente ha sido muy largo y tortuoso en cierta forma, porque sí parece que la defensa, que se supone que está para defender, no lo está haciendo. Incluso lo que nos mencionaba el padre de Alejandra era que sentía que la fiscalía y la defensa estaban trabajando juntas, parecía que se habían puesto de acuerdo, porque la defensa no estaba aportando pruebas para tirar la teoría de la fiscalía, por ejemplo, que es su trabajo, es lo que debe de hacer. Y pues también cuando se nombra al abogado defensor de Alejandra en particular, la defensa inéditamente impugna este nombramiento, ¿no? Se le está haciendo muy difícil al abogado, y esto es algo que no tenía precedente. El equipo jurídico de Alejandra lo decía, esto nunca había pasado, al contrario, generalmente el Instituto de la Defensa está agradecido de que haya un abogado particular porque les está quitando pues trabajo y es carga laboral, y es cierto, ¿no? Eso lo dicen claro, públicamente las instituciones. Entonces, sí sorprendió bastante que todavía hay como que esos obstáculos. La defensa puso una apelación contra la vinculación a proceso de Alejandra. Sin embargo, en ningún momento aportó pruebas contundentes ni de peso, que podrían haber sido, por ejemplo, que se haya utilizado la dosimasia pulmonar, que ya está más que comprobado que es una prueba obsoleta. En ningún momento hizo algo de peso como para que esa impugnación fuera aceptada y finalmente no se vinculara a proceso a Alejandra. Y es por eso que sigue avanzando este caso, es por eso que Alejandra también ya está agotada, está harta, digamos, de todo esto, y evidentemente hay mucha presión, ¿no?, por parte de la misma institución que le ha ofrecido tratos para que ella se declare culpable y lleve un proceso fuera del CEAMA, del Centro de Internamiento para Adolescentes. Entonces esto pues ya nos dice bastante, ¿no? Se supone que la defensa también tiene que llegar hasta lo último para demostrar la inocencia de la persona que está siendo acusada en esta situación de manera injusta.
Y pues también es algo que tiene que ver un poquito, retomando un poquito lo que decía Katia, que es algo que urge por parte del Congreso del Estado, que se tiene que legislar. También mencionábamos que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que los estados declararan que se protege la vida desde la fecundación. En la Constitución yucateca hace eso desde el 2009, o sea, protege la vida desde la fecundación, pero pues ya se sabe que es inconstitucional y que precisamente eso, al otorgarle una personalidad jurídica a un feto, a un producto, pues aplasta los derechos de las mujeres, y pues es urgente también que el Congreso del Estado pues se ponga en las pilas en ese estado y se haga la reforma para que no haya estas leyes inconstitucionales en la Constitución yucateca. Sí, al final del día se trata de un tema que está muy extendido, que forma parte de esta doble moral que existe también en México, y hay que hablarlo así abiertamente, y es no solamente este tema que tiene que ver con la moralidad, que dicho sea de paso hay que recordar que fue una mujer, Beatriz Paredes, que era presidenta del Partido Revolucionario Institucional, que en 2007, después de que en Ciudad de México se autorizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, esta mujer, que se dice progresista como presidenta del PRI, inició una campaña, una estrategia para que se protegiera la vida desde la concepción en prácticamente todo el país. Una mujer que se dice progresista, una política que ha progresado en su ámbito político con esa bandera del progresismo y defensa de la mujer, hizo esto y nos define claramente la situación de este país. Como lo dice en el chat, tenemos un problema de doble moral y de hipocresía. Pues muchísimas gracias. Yo quiero, a reserva que tengas otra pregunta, Ernesto, quiero agradecer de mi lado a Katia Rejón y Lilia Balam que hayan estado con nosotros y nos den información sobre este tema muy, muy importante, del que, insisto, no hay que quitarle la mirada. Pues de nuestro lado, precisamente, gracias Lilia, gracias Katia por este extraordinario trabajo periodístico que están entregando. Les agradecemos mucho, y si no les molesta, pues ahí les estaremos dando guerra de vez en vez, cada vez que estén publicando pues este trabajo periodístico que nos están presentando tan valioso. Gracias todas, gracias siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego, cuídense, gracias.